Los medios de información, comunicación y entretenimiento, prensa, radio, cine y televisión tuvieron un destacado desarrollo en este periodo y han influido en muchos aspectos de la vida de la sociedad. Así, por ejemplo, a través de la prensa, nuestros antepasados se informaban de los acontecimientos, pues en ese tiempo era el medio de comunicación existente. La historia del cine como espectáculo comenzó en París, Francia, el 28 de diciembre de 1895. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho desde el primitivo cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas con las convenciones del género, y han surgido así en distintos géneros cinematográficos. El cine mexicano continuó realizando obras de espléndida calidad y comenzó a explorar otros géneros como la comedia, el romance y el musical. En 1943 la película Dos tipos de cuidado reunió a un equipo cinematográfico conformado por el director Emilio Fernández, el fotógrafo Gabriel Figueroa, el actor Pedro Armendáriz y la actriz Dolores del Río. Las cintas María Candelaria y La Perla son consideradas obras cumbre de Fernández y su equipo, y llenaron al cine mexicano de un enorme prestigio. El 8 de febrero de 1963, la televisión en México dio un salto cuántico. Las clásicas imágenes monocromáticas se transformaron y por fin fueron revelados los colores a través de la pantalla. Si la vida no viene en blanco y negro, ¿por qué tendríamos que conformarnos con un medio exclusivamente con estas tonalidades? Quizá eso mismo se cuestionó uno de los mayores impulsores de la televisión a color en el mundo, orgullo latinoamericano, que hace 50 años orquestó una de las revoluciones tecnológicas más importantes del siglo pasado. Fue también en esas primeras décadas del siglo XX cuando llegaron algunos transportes de motores de combustión interna, con lo que se empezaron a generar cambios en la transportación y movilización. La publicidad supo sacar partido de todas estas nuevas ideas para hacerlos expresión de estatus y modernidad. El uso del teléfono se difundió de manera masiva en las ciudades de nuestro país entre los años de 1940 y 1970. Ahora es común ver el teléfono celular por todas partes, tanto en las ciudades como en el campo. La radiocomunicación, también llamada telegrafía sin hilos, fue otro sistema muy útil en cuanto a las comunicaciones, incluso sirvió para establecer contacto con embarcaciones. Más adelante las comunicaciones vía satélite harían su aparición en México, los tocadiscos manuales y semiautomáticos con control de volumen, motor eléctrico y demás aparatos electrónicos que sirvieron para difundir productos por medio de publicidad, que con el tiempo generó competencia entre unos productos con otros de la misma rama que utilizaban series de televisión y programas para insertar sus productos. Incrementaron los medios impresos de comunicación. Surgió la revista Eres, cuyo mercado se dirigía a los jóvenes. Periódicos como Reforma, Excelsior, Espectador, La Jornada, del Sol de México, etc. Se permitieron más conciertos y a partir de ese año empezaron a llegar más artistas extranjeros. Los viajes fueron accesibles a un mayor número de personas al acortarse las distancias. El turismo cobró tal importancia que en la actualidad es una de las fuentes principales de ingresos para el país. En cuanto a los deportes, el fútbol y el béisbol llegaron a México durante el Porfiriato, pero se popularizaron en el periodo posterior a la Revolución. México se convirtió en el primer país en celebrar dos veces una Copa del Mundo, cuando el Comité Ejecutivo de la FIFA, tras una reunión en Estocolmo, Suecia, en mayo de 1983, decide sustituir la sede seleccionada en 1974, el cual tuvo que declinar en noviembre de 1982, ante la imposibilidad de cumplir los requerimientos que FIFA exigió para celebrar el evento. En junio de 1974, la FIFA designó a Colombia como sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1986. Sin embargo, con el paso del tiempo, la posibilidad de que el país pudiese realmente albergar el evento se fue desvaneciendo. Una serie de exigencias establecidas por el Comité Ejecutivo de la FIFA
no podían ser cumplidas por el comité organizador. El gobierno colombiano consideró dichos requisitos como excesivos e imposibles de cumplir, ante lo cual, finalmente el 25 de octubre de 1982, el presidente de Colombia anunció la cancelación de la organización del evento. La renuncia de Colombia a la sede del Mundial de Fútbol de 1986 fue confirmada por la FIFA el 5 de noviembre de 1982. Para la elección de la nueva sede hubo 4 países candidatos: Canadá, Brasil, Estados Unidos y México, aunque Brasil se retiró poco antes de la designación, mientras que Estados Unidos, que no tuvo mucho apoyo, prefirió organizar una mejor candidatura para la Copa Mundial de Fútbol de 1994, de la que resultó electo, y ambos países inclinaron su apoyo a la candidatura mexicana. Finalmente, el 20 de mayo de 1983, la FIFA designó por voto de unanimidad a México, que ya había sido sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1970, y así mantenía la táctica de rotación de sedes entre Europa e Iberoamérica. La realización del torneo en ese país estuvo en peligro debido al terremoto suscitado principalmente en la Ciudad de México y estados vecinos la mañana del 19 de septiembre de 1985, a 8 meses de la fecha de arranque de la justa, siendo a la fecha el peor ocurrido en la historia de México, produciendo más de 10.000 muertes y demandando una inversión de $2.000 millones para la reconstrucción, por lo que el comité organizador tuvo pensada la suspensión del torneo. Sin embargo, a pesar de las consecuencias desastrosas ocasionadas por el sismo, los estadios designados como escenarios de los partidos, así como las diferentes infraestructuras futbolísticas, no resultaron afectadas, por lo que se decidió continuar con la organización del evento. Para esta edición, el formato del torneo volvió a cambiar. La segunda ronda ya no sería una fase de grupos, como sucedía desde 1974, sino que volvería al antiguo sistema de eliminación directa. Otro evento importante fueron las Olimpiadas, donde México se aprestaba a ser la sede para hacer los primeros Juegos Olímpicos en América Latina. La intensidad del movimiento estudiantil mexicano, así como la modesta posición económica del país huésped, entre otros factores, harían dudar a muchos acerca del éxito del magno evento. La Olimpiada del 68 logró que los jóvenes de todo el mundo convivieran en paz durante la tregua olímpica, para dejar al final de los Juegos un mejor planeta para la siguiente generación. Los Juegos del 68 fueron una fiesta de auténtica hermandad. No obstante la satisfacción de aquel momento, el camino de México hacia la obtención de la sede olímpica había estado plagada de problemas. Algunos sectores del olimpismo internacional manifestarían sus dudas acerca de que México, un país subdesarrollado o de tercer mundo, fuera capaz de realizar los Juegos Olímpicos. El 18 de octubre de 1963, en la ciudad alemana de Baden-Baden, el Pleno del Comité Olímpico Internacional anunciaba el otorgamiento de la sede de los Juegos Olímpicos de 1968 a la Ciudad de México, desalentando así las candidaturas de Francia, Argentina y Estados Unidos. La noticia, recibida con júbilo por el pueblo y las autoridades, sería también la ocasión de soñar para una generación de jóvenes deportistas mexicanos. Comprometido con la organización de las Olimpiadas de 1965, el nuevo presidente de México designaría a su antecesor, Adolfo López Mateos, presidente del comité organizador de los Juegos del 68, pero muy pronto afectaría la decisión al tener que ser llamado el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez para sustituir el puesto de López Mateos debido a un aneurisma cerebral. Pedro Ramírez Vázquez tuvo que realizar las Olimpiadas de México en mucho menos tiempo, sin saber nada de deportes, pero con un liderazgo excepcional. En un mundo convulsionado por la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dividido por la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam, la tregua olímpica de los antiguos griegos debía reencarnar en la sede mexicana. También, como entonces, la competición atlética debía tener su complemento en la tertulia universal del arte y la cultura. Con apenas 27 meses de tiempo disponible y un presupuesto ajustado,
el nuevo presidente del comité organizador se dio a la tarea de preparar no uno, sino dos Olimpiadas. Hacia 1967 las preguntas en torno al éxito de las primeras Olimpiadas celebradas en un país latinoamericano circulaban por doquier. Para que México cumpliera con su papel dignamente, la imaginación aplicada a las finanzas debía compensar las estrechas del presupuesto, especialmente relativo a las instalaciones deportivas. Era en este terreno donde la habilidad y experiencia de Pedro Ramírez Vázquez serían cruciales. En medio de una tensa calma derivada de la represión del movimiento estudiantil en Tlatelolco, la mañana del 12 de octubre de 1968, ante más de 80,000 espectadores reunidos en el Estadio Olímpico, los 19º Juegos Olímpicos de México 1968 darían comienzo. La imagen del atleta Enriqueta Basilio subiendo los peldaños hacia el pebetero quería decir que aún en medio de sus problemas, México aspiraba a dar al mundo una Olimpiada original y digna de memoria. Con una cosecha histórica de 9 medallas y una 15ª posición en el medallero final, México cumplía en su propia casa una de las mejores actuaciones en Juegos Olímpicos. Deportivamente, los Juegos Olímpicos de México 1968 finalizaron con 17 plusmarcas mundiales y 29 olímpicas. Las condiciones de la ciudad ayudaron a los eventos de cortos esfuerzos, mientras que en otros provocó más de un desfallecimiento. En términos económicos, los gastos de la realización de los Juegos Olímpicos contribuyeron significativamente al aumento de la deuda externa mexicana. Tras los eventos deportivos celebrados en México, el gobierno buscó absorber gran parte de la demanda de empleo por medio de la política del gasto público que llevó a altas tasas de crecimiento del PIB. El liderazgo de Ramírez Vázquez y de miles de entusiastas mexicanos que, aún dolidos tras lo ocurrido el 2 de octubre, hicieron hasta lo imposible por conseguir unos juegos como ningunos otros en la historia del movimiento olímpico.